365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...22 de junio, promesa 173. Lo que la tristeza le hace a tu cuerpo, que nadie te lo ha dicho. El libro de Proverbios, en el capítulo 17, en el verso 22, en la Nueva Traducción Viviente dice: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. La Biblia, el mensaje dice: estar alegremente dispuesto es bueno para tu salud. La tristeza y la melancolía te consumen los huesos. Dios diseñó tu corazón para ser una fuente de vida, no una fábrica de agotamiento. Tu alegría no es un lujo espiritual. Tu alegría es la medicina que Él puso dentro de ti. Ahora, esta lectura de Proverbios fue escrita aproximadamente en el siglo X a.C., en el corazón de la corte de Salomón, donde confluían la medicina, la filosofía, la teología y la observación de la vida humana. Salomón mira la vida con ojos afilados y dice: esto es lo que pasa cuando el interior de una persona está bien, y esto es lo que pasa cuando está roto. La palabra hebrea para corazón es leb, y leb es el centro integrado del ser humano, la voluntad, el pensamiento, las emociones y el espíritu habitando en el mismo lugar. Cuando Salomón dice el corazón alegre, está hablando del estado profundo de orientación interior de una persona. Ojo, no de su humor del día, sino de algo profundo del corazón. Luego, en este mismo verso nos hablan sobre la medicina, que significa sanidad, un remedio que opera, una curación que hace algo. Ahora, los proverbios no son promesas de una bendición condicional. Son descripciones de cómo funciona la realidad que Dios diseñó. Es como la ley de la gravedad. No depende de que la creas, porque va a operar igual. En ese sentido, Proverbios 17:22 es una ley espiritual y también una ley biológica al mismo tiempo. Lo que vive en tu interior no se queda en el alma, viaja al cuerpo, lo construye o lo destruye. La Biblia jamás niega la tristeza. David lloró hasta escribir salmos y lo hace con un quiebre absoluto, prácticamente con el corazón en la mano. Jeremías fue llamado el profeta llorón. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Entonces, la tristeza es validada. La diferencia no es que ellos no sufrieron, es que la tristeza los visitó, pero no se instaló como su dueña en el corazón. Ahora, no está mal llorar cuando tú pierdes a alguien que amas. No está mal que el corazón se duela cuando la vida no sale como esperabas. No está mal sentir peso de una prueba que tú no pediste y que de repente no entiendes. En mi casa, por ejemplo, estamos viviendo algo así. Yo no lo he dicho, pero mi perrito, Kevin, para los que me conocen, saben cuánto lo amamos. Él tiene una enfermedad degenerativa, inoperable. Hay días en los que parece que mejora, hay otros días en los que retrocede. Todavía no lo podemos ver caminar solo. Necesita de nosotros para movilizarse, para comer, para todo. Y hay momentos en los que yo lo miro y simplemente las lágrimas se me salen. Lloro porque no es porque nos falte la fe, sino porque lo amamos. Y el amor duele cuando ve sufrir a quien quiere. Seguimos creyendo en un milagro. Seguimos confiando en que Dios nos acompaña en este proceso. Pero la tristeza está ahí. Hay una tristeza que nace del amor, pero que no es pecado. Es una evidencia de que algo en ti todavía está vivo. El problema no es sentir tristeza. El problema es cuando la tristeza deja de ser una visita y se convierte en una residencia permanente. Cuando ya no pasa, sino que se instala. Cuando deja de ser una respuesta a algo que dolió y se convierte en ese estado permanente de tu vida. Vives constantemente triste.
Te acuestas triste y te levantas triste. Eso es a lo que Salomón llama un espíritu quebrantado. Eso sí consume, eso sí destruye, y de eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso hoy quiero que entremos juntos a una consulta, que quizás nadie la había agendado todavía, pero que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu están necesitando. Y esta es la consulta que nadie agendó. Imagínate que tú vas al médico, te sientas, él te mira y te dice: voy a decirte lo que te está pasando. Y vas a sorprenderte de dónde viene. Y sabes, eso es exactamente lo que Dios hace hoy en Proverbios 17:22. Te muestra el diagnóstico, te da el nombre de la enfermedad y te entrega la receta. Hay síntomas que nosotros llevamos por años cargando sin saber que están conectados. La tristeza crónica, el espíritu quebrantado del que habla Salomón, no se quedan en el alma. Migra, se instala en el cuerpo y en la conducta de manera que muchas veces no reconocemos. Entrando un poco en consulta, ¿en algún momento tú te has sentido con insomnio? Con sueño excesivo, con un cansancio real. Te acuestas agotado y amaneces igual. O duermes 12 horas y el cansancio sigue ahí. La tristeza irrumpe los ciclos de sueño porque mantiene el sistema nervioso en una alerta constante. O de repente tú eres de aquellos que tienen una fatiga crónica, sin una causa médica aparente. Los médicos revisan todo y dicen: estás bien. Pero tú sabes que no estás bien. Es un agotamiento que no desaparece aunque descanses. O de repente estás teniendo tu sistema inmune debilitado. Yo recuerdo claramente en pandemia que investigadores de múltiples universidades documentaron algo que Salomón había escrito 3000 años antes. Los pacientes con mejor estado emocional y con una actitud positiva ante la vida tenían significativamente mejores tasas de recuperación. Es decir, el estado del alma afecta directamente la respuesta inmunológica del cuerpo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el espíritu quebrantado literalmente consume las defensas. O de repente tú eres de los que tiene dolores físicos sin un origen claro. Un dolor de cabeza crónico, las cefaleas, las tensiones en el cuello, en el hombro, presión en el pecho, problemas digestivos. El cuerpo habla, lo que de repente tu alma no ha podido decir con palabras. Otro síntoma es la dificultad para concentrarse y tomar decisiones. La tristeza sostenida eleva el cortisol, la hormona del estrés, y eso afecta directamente tu memoria, tu capacidad de enfoque, tu claridad mental. Ojo que no es que tú seas distraído, es que tu cerebro está usando toda su energía en procesar un peso emocional que no ha encontrado salida. Otro síntoma de la tristeza es el aislamiento progresivo. Empiezas a cancelar planes, a responder mensajes con menos ganas, a preferir estar solo, aunque la soledad también te duele. El espíritu quebrantado se protege retirándose, pero ese retiro muchas veces profundiza la tristeza, profundiza el quebranto. Otro síntoma es la irritabilidad sin una razón aparente. Allí reaccionas de más ante cosas pequeñas y después te preguntas por qué. Ay, ¿por qué respondí así? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué dije lo primero que se me vino a la mente? ¿Por qué no filtro, caramba? Y es que la tristeza que no encuentra salida busca cualquier grieta para escapar. Y muchas veces sale en forma de enojo. Lo que tú no procesas emocionalmente, tu cuerpo lo procesa físicamente siempre. Así que estos no son síntomas de debilidad, son señales. Y las señales están ahí para que no las ignoremos. ¿Cuántos de estos síntomas reconoces en tu vida? ¿Y cuál es la receta de la Biblia según Proverbios para nosotros? La receta es el corazón alegre como una medicina real. Así que yo te pido que tú pongas en tu Biblia un corazón y dentro le dibujes una carita feliz. Porque ahora va a venir la parte que lo cambia todo. Salomón no dice que el corazón alegre se siente bien. Dice que es medicina. El corazón alegre es medicina. Y allí hay una diferencia enorme. Un perfume se siente bien. La medicina opera. La medicina transforma. La medicina sana activamente. ¿Qué hace la alegría en el cuerpo y en el espíritu? Cuando una persona vive en un estado de alegría genuina y constante,
Eso no es euforia, sino es una paz profunda que te viene de confiar en Dios. Y su cuerpo responde de maneras medibles. Se liberan las endorfinas, la serotonina, el sistema inmune se fortalece, los niveles de cortisol bajan, la presión arterial se regula, el sueño mejora. ¿Sí o no que cuando has estado más alegre, has dormido pero como un bebé, rapidito? Tu capacidad cognitiva se restaura. Y aquí es lo que quiero compartirte, que hace diferente de cualquier medicamento humano. La alegría de la Biblia no depende de las circunstancias para operar. Un antidepresivo funciona cuando tú lo tomas, mientras que la alegría de Dios funciona cuando tú lo buscas. ¿Ah? La diferencia está en que nadie te la puede quitar. No tiene una fecha de vencimiento esta medicina. No produce efectos secundarios. El teólogo de la Biblia, El Mensaje, el pastor Eugene Peterson, eligió las palabras exactas. Dice, estoy alegremente dispuesto. No dijo feliz, no dijo contento, dijo dispuesto, como alguien que ha decidido hacia dónde caminar. La alegría no es la ausencia del sufrimiento, es la presencia de Dios en medio del sufrimiento, en medio de la tristeza. Tú puedes tener una cuenta bancaria vacía y aún así conservar tu alegría. Tú puedes estar esperando una respuesta médica y aún así conservar tu paz, porque tu paz no depende del resultado del médico. Tu paz viene de Dios, tu alegría viene del Señor. Tú puedes estar atravesando el duelo más difícil de tu vida y aún así sentir algo sosteniéndote por dentro que no tiene una explicación humana. Nadie se explica cómo tú puedes seguir alegre y seguir manteniéndote. Eso es la medicina del corazón alegre, porque actúa incluso cuando todo afuera te dice que no debería funcionar. La alegría no niega el dolor, lo sostiene. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Cómo se toma esta medicina en la vida real? Una medicina no hace nada guardada en el botiquín. Hay que tomarla, hay que ser constantes, hay que seguir la receta al pie de la letra. Así funciona la alegría de la Biblia. No es algo que aparece espontáneamente cuando las circunstancias mejoran. Es algo que se cultiva, es algo que se elige. Tú eliges vivir cada día con alegría. Tú eliges alimentarte todos los días con decisiones concretas. La alegría es una disciplina espiritual. No lo veas como una reacción emocional. Decide vivir con esa alegría de Dios, con una gratitud intencional. En vez de quejarte, en vez de renegar, agradece. Da gracias a Dios por todo lo bueno que tienes. Es la gratitud la que entrena al corazón para ver esa puerta. Como más se toma la medicina con acompañamiento. La tristeza prospera en el aislamiento. La alegría florece en la conexión. Tú no estás diseñado para sanar solo. Dios puso consejeros. Dios puso pastores, amigos fieles, incluso médicos, personas que te pueden ayudar en el proceso, porque no estamos diseñados para cargar en silencio lo que fue diseñado para ser compartido. ¿Sabes cómo más se toma esta medicina? Con la Biblia. La Biblia es nuestro alimento diario, pero no lo hagas como una obligación. Hazlo como un sustento. Cada vez que tú abres la Biblia y sientes a Dios, algo en tu interior se reorganiza como un rompecabezas. Tu alma recibe lo que el cuerpo no puede darle. Así que cada vez que tú abres tu Biblia, Dios está abriendo su boca para hablarte y para sanarte. Y también tomas ese tratamiento con una oración honesta. No oraciones perfectas, no oraciones bien formuladas, oraciones que salgan de lo profundo de tu corazón. Así que, queridos íntimos, la alegría bíblica no es ignorar el dolor, es elegir en medio del dolor, seguir confiando en el médico que nunca se equivoca en su diagnóstico y que nunca falla en su tratamiento. Así que hoy te propongo hacer algo honesto. Como si salieras de una consulta médica que te dan un checklist, haz tu lista de cuántos síntomas de los que mencioné reconoces en tu vida. Pero no para angustiarte, sino para nombrarlos. Lo que no se nombra no se puede entregar. Así que, luego de hacer esa lista, apunta 3 cosas por las cuales puedes agradecer el día de hoy. Aunque estés atravesando una temporada difícil, siempre hay motivos para agradecer. La gratitud no niega el dolor,
te recuerda que Dios sigue actuando en medio de él. Y escríbele a Dios lo que no le has dicho a nadie. Es una carta. Y cuéntale con honestidad todo lo que sientes, todo lo que ya no puedes más. Si llevas mucho tiempo cargando con síntomas, reconócelo. Dile a Dios que necesitas ayuda. Ora conmigo en esta hora y dile: Padre amado, gracias porque tú conoces cada síntoma que llevamos, los que se ven y los que nadie más puede ver. Hoy venimos a ti sinceramente. Hay tristezas que hemos cargado en silencio por demasiado tiempo. Te pido, Dios, que quiebres todo aquello que disimulamos. Dolores que no supimos cómo nombrar, hoy los nombramos delante de ti. Te pedimos que hagas lo que solo tú puedes hacer. Sana todo lo que estaba seco por dentro. Devuélveles la alegría a aquellos que se sentían abrumados por sus circunstancias. Reconstruye todo lo que se ha marchitado. Que tu alegría, que es nuestra fortaleza, sea hoy la medicina de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Danos el valor de buscar ayuda si la necesitamos, porque sabemos que fuiste tú quien puso personas en nuestro camino. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de continuar, quiero tomarme un momento para agradecerles de todo corazón a todos los que están dejando sus comentarios y calificando mis libros en Amazon. Gracias a quienes han dejado sus reseñas de 40 días de amistad con Dios y también de 365 con Dios. No tienen idea de cuánto me anima leer sus palabras y conocer lo que Dios está haciendo en sus vidas a través de mis libros. Y quiero contarles algo. Así como ustedes están dedicando unos minutos para dejar sus comentarios, yo también estoy cumpliendo con mi parte. He estado respondiendo correos, enviando mensajes y también regalos de mi libro a muchas personas, incluyendo a quienes me comparten sus testimonios. Así que gracias por su paciencia, por caminar conmigo en esta comunidad tan hermosa. Y si aún tú no has dejado tu reseña, te animo a hacerlo. Es una forma muy sencilla, pero muy valiosa de apoyar mi ministerio y de ayudar a que más personas encuentren mis libros. Solo ingresa a amazon.com, busca Wendy Necio Sub, desliza hacia abajo y ahí vas a encontrar las estrellitas y dónde dejar tu comentario. También quiero recordarles a todos que el próximo domingo, el 5 de julio, a las 5 de la tarde, hora Perú, vamos a tener nuestro encuentro mensual a través de un directo de mi canal de YouTube. Será un tiempo muy especial porque les voy a revelar el nuevo nombre del mes y compartiré algunos testimonios de los que ya han hecho parte de nuestra comunidad. Celebraremos juntos las promesas cumplidas. Cada mes hacemos este encuentro y para mí es una alegría enorme poder leerlos y agradecer juntos la fidelidad de Dios. Así que reserven la fecha, domingo 5 de julio, 5 de la tarde, hora Perú, a través de mi canal de YouTube. Y si no te has suscrito, bueno, te invito a suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Sé que hay muchos nuevos oyentes que se han unido recientemente y quiero explicarles en breve cómo funciona este podcast. En la primera parte, en cada episodio, durante aproximadamente 10 a 15 minutos, desarrollo una promesa de la Biblia. Nosotros estamos siguiendo un plan para leer toda la Biblia en un año. Y cada día tenemos lecturas específicas. De esas lecturas, yo extraigo una promesa, la estudio, la desarrollo y revisamos su contexto y vemos cómo aplicarla a nuestra vida diaria. Después, cuando ustedes escuchan que yo digo, vamos a entrar a las lecturas de la Biblia, eso significa que vamos a continuar con nuestro reto anual para leer toda la palabra de Dios en 365 días. Ahora bien, si tú ya leíste la Biblia completa y solo deseas escuchar la reflexión de la promesa, tú puedes quedarte con esta primera parte. Pero yo quiero animarte a que también te unas a las lecturas, porque hay muchas personas que me escriben diciendo, Wendy, a mí me gustaría aprender a orar. Yo quiero entender mejor la Biblia, quiero crecer espiritualmente. Y gran parte de eso lo aprendemos precisamente a leer las Escrituras. Aprendemos a orar leyendo los Salmos. Aprendemos sabiduría leyendo Proverbios. Aprendemos acerca de Jesús en los Evangelios. Aprendemos a vivir la fe estudiando toda la palabra de Dios. Por eso, este podcast no es solamente una promesa diaria, es también una invitación a enamorarnos de la Biblia y a conocer más profundamente a Dios, a recorrer juntos
su palabra durante los 365 días del año. Así que gracias por estar aquí, gracias por acompañarme cada día y ahora sí, vamos a comenzar con nuestro reto de leer la Biblia. Las lecturas que nos acompañan el día de hoy las encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 1, hasta el capítulo 4, verso 17. Hechos, capítulo 14, versos del 8 al 28. El Salmo 140, versos del 1 al 13. Y Proverbios, capítulo 17, verso 22, que ya no lo tocaremos porque lo toqué en la promesa. Toma tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, tus resaltadores, pídele al Espíritu Santo que te hable. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos esta carrera por estos 173K en 3, 2, 1, adelante. Segunda de Reyes, capítulo 3. Joram, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel durante el año 18 del reinado de Josafat en Judá. Reinó en Samaria 12 años. Joram hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como su padre y su madre. Por lo menos derribó la columna sagrada de Baal que su padre había levantado. Sin embargo, continuó con los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, había cometido e hizo cometer al pueblo de Israel. Mesa, rey de Moab, se dedicaba a la cría de ovejas. Acostumbraba pagar al rey de Israel un tributo anual de 100,000 corderos y la lana de 100,000 carneros. Pero después de la muerte de Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram, sin demora, reunió al ejército de Israel y marchó desde Samaria. Ya en camino, envió este mensaje a Josafat, rey de Judá. El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Saldrás conmigo a la batalla contra él? Josafat le respondió, por supuesto, tú y yo somos uno. Mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces preguntó, ¿qué camino tomaremos? Joram contestó, atacaremos desde el desierto de Edom. El rey de Edom y sus tropas también se unieron a ellos y a los 3 ejércitos dieron un rodeo a través del desierto durante 7 días, pero no había agua para los hombres ni para los animales. ¿Qué haremos ahora?, clamó el rey de Israel. El Señor nos ha traído a los 3 aquí para que el rey de Moab nos derrote. Pero el rey Josafat de Judá preguntó, ¿acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así, podemos preguntarle al Señor por medio de él qué debemos hacer. Uno de los oficiales del rey Joram respondió, Eliseo, hijo de Safat, está entre nosotros. Él era el ayudante personal de Elías. Sí, el Señor habla por medio de él, dijo Josafat. Así que el rey de Israel, el rey Josafat de Judá y el rey de Edom fueron a consultar a Eliseo. ¿Por qué has venido a verme?, preguntó Eliseo al rey de Israel. Busca a los profetas paganos de tu padre y de tu madre. Pero Joram, rey de Israel, dijo, no, ¿acaso no ha sido el Señor quien nos trajo a los 3 reyes aquí para que el rey de Moab nos derrote? Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive, ¿a quien sirvo? Si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá, no perdería el tiempo hablando contigo. Ahora, tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa. Mientras tocaban el arpa, el poder del Señor vino sobre Eliseo, quien dijo, esto dice el Señor, este valle seco se llenará de lagunas. Ustedes no verán viento ni lluvia, dice el Señor, pero este valle se llenará de agua. Habrá suficiente para ustedes, para sus ganados y para los demás animales. Pero eso es algo muy sencillo para el Señor, porque Él les dará la victoria sobre el ejército de Moab. Ustedes conquistarán las mejores ciudades de Moab, incluso las que están fortificadas. Cortarán todos los árboles buenos, taparán todos los manantiales y con piedras arruinarán toda la tierra productiva. Al día siguiente, como a la hora que se ofrecía el sacrificio matutino, de repente apareció agua. Fluía desde Edom y pronto hubo agua por todos lados. Mientras tanto, cuando los moabitas se enteraron de que los 3 ejércitos marchaban contra ellos, movilizaron a todos los hombres que tenían edad suficiente para ceñirse una espada y tomaron posiciones a lo largo de la frontera. Ahora bien, cuando se levantaron a la mañana siguiente, el sol se reflejaba en el agua de tal forma que los moabitas les pareció ver rojo, como si fuera sangre. ¡Es sangre!, clamaban.
Seguro los 3 ejércitos se atacaron mutuamente y se mataron unos a otros. Hombres de Moab, vamos a recoger el botín. Sin embargo, cuando los moabitas llegaron al campamento de los israelitas, el ejército de Israel se levantó y los atacó hasta que se dieron la vuelta y huyeron. Las tropas de Israel los persiguieron hasta dentro de la tierra de Moab, destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Destruyeron las ciudades, cubrieron con piedras toda la tierra productiva, taparon todos los manantiales y cortaron todos los árboles buenos. Lo último que quedaba en pie era Kir Careset, con sus murallas de piedra, pero algunos hombres con hondas la rodearon y la atacaron. Cuando el rey de Moab vio que estaba perdiendo la batalla, salió con 700 de sus espadachines y en un intento desesperado por penetrar a las filas enemigas que estaban cerca del rey de Edom, pero fracasaron. Después, el rey de Moab tomó a su hijo mayor, el heredero al trono, y lo sacrificó como una ofrenda quemada sobre la muralla. En consecuencia, hubo un gran enojo contra Israel, y los israelitas se retiraron y regresaron a su tierra. Segunda de Reyes, capítulo 4. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: «Mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos». «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó Eliseo. «Dime qué tienes en tu casa». «No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva», contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: «Pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco, y cuando se llenen, ponlas a un lado». Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. «Tráeme otra jarra», le dijo a uno de sus hijos. «Ya no hay más», le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: «Ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre». Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem, y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo: «Estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosles una cama, una mesa y una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí». Cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente Giesi: «Dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella». Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi: «Dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército?» «No», contestó ella, «mi familia me cuida bien». Más tarde, Eliseo le preguntó a Giesi: «¿Qué podemos hacer por ella?». «Ella no tiene hijos», contestó Giesi, «y su esposo ya es anciano». «Llámala de nuevo», le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo: «El año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos». «No, señor mío», exclamó ella. «Hombre de Dios, no me engañes así ni me des falsas esperanzas». Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Qué increíble promesa marca estos últimos 2 versos, 16 y 17. En Segunda de Reyes, capítulo 3, vemos una alianza inesperada. Joram, el rey de Israel, Josafat, el rey de Judá, y el rey de Edom unen fuerzas contra Moab. Joram, aunque no era tan perverso como su padre Acab, aún caminaba en el pecado de la idolatría. Aún así, Dios decide obrar cuando Josafat, el rey fiel, decide buscar la voz del Señor a través del profeta Eliseo. Este mensaje histórico
nos recuerda que nuestras alianzas también revelan nuestros valores. Pero hay un punto clave. Después de 7 días de marcha por el desierto, se quedan sin agua. El lugar donde se suponía que iba a haber victoria se convirtió en una trampa mortal. A veces justo cuando obedecemos a Dios y caminamos hacia lo que creemos que es su voluntad, lo que nos encontramos es sequedad. Es aquí donde el Espíritu Santo comienza a enseñarnos que la fe no es tener agua antes de marchar, sino cavar los pozos, hacer las zanjas cuando todo está seco. Hebreos capítulo 11, verso 1, la Biblia nos dice, y así lo tengo memorizado en mi mente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es obrar, actuar en algo que aún no estás mirando, pero que confías que Dios hará. Eliseo pide un músico antes de profetizar. ¿Por qué? Porque el ambiente espiritual importa. El corazón se alinea para oír la voz de Dios cuando lo adoramos. Por eso es tan importante y siempre ando compartiendo mi playlist de adoración, de mi tiempo con Dios, de cómo me preparo antes de hacer este devocional, antes de orar, antes de preparar un mensaje. Eliseo escucha a Dios y da una instrucción que parecía ilógica. Le dice, caven zanjas en medio del desierto, sin una nube en el cielo. Y es que muchas veces Dios no responde a nuestras circunstancias. Él responde a nuestra preparación. Las zanjas son fe en acción. Son lugares vacíos que le decimos a Dios que los llene. En medio de tu sequía espiritual, emocional o financiera, cava zanjas. Pero tú me dirás, ¿pero cómo? Ora más. Sirve más. Entrega más, aunque no tenga fuerza. Haz espacio a lo invisible. Organiza tu agenda, tus recursos, tus relaciones, como si la lluvia de Dios ya estuviera en camino. Prepárate. Y el milagro sucede. Sin lluvia ni viento, el valle se llenó de agua. A veces Dios no va a seguir nuestra ruta natural para bendecirte. Él va a sorprenderte, para que sepas que fue Él y no tu estrategia. Para que sepas que fue Él el quien proveyó ese trabajo, el que hizo que de una o de otra manera vinieran los recursos. Y hay momentos donde el desierto parece más fuerte que la promesa. Pero nunca te olvides de una promesa de Dios, que tarde o temprano se cumplirá. Hay momentos donde lo único que tenemos es una promesa de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 4, nos cuenta la historia de la viuda. La viuda de un profeta que se acerca a Eliseo, porque los acreedores amenazaban con tomar a sus hijos como esclavos. Ella no tiene recursos, pero sí tiene una palabra. Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le responde, nada, excepto una pequeña vasija de aceite. Quiero decirte, Dios no necesita mucho para hacer algo grande, solo necesita todo lo que tienes. El enemigo no teme lo poco que tienes, sino lo mucho que Dios puede hacer con eso. El aceite representa y representaba al Espíritu Santo, a la unción, que parece pequeña hasta que se derrama en alguien obediente. Eliseo le da una estrategia ilógica. Anda y pide jarras vacías, vasijas vacías a todos tus vecinos. No unas cuantas, muchas. Y enciérrate con tus hijos a derramar el aceite. Lo que parece una tarea absurda, en realidad era una instrucción precisa. Dios multiplica lo que valoras lo suficiente como para obedecer con fe. Esto es como una madre que solo tiene $5 y 2 hijos hambrientos. Pero en vez de rendirse, hornea pan con fe y empieza a venderlo. Cada pan vendido es como una vasija más. Ella no tenía una panadería, solo tenía un poco de harina. Pero Dios no necesita una tienda. Él solo necesita un sí de tu parte. Y a continuación viene una de mis historias favoritas, la historia de la mujer tsunamita, que nos lleva a otro nivel de fe.
Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 8 al 17. Nos cuentan de esta mujer sunamita, esta mujer de Sunem. Ella es rica, es una mujer generosa, pero es estéril. Y ella decide honrar al profeta Eliseo. ¿Cómo? Construyéndole una habitación en su casa. Y no busca una recompensa. Solamente ella desea servir. Ella desea que cada vez que pase el hombre de Dios por esa ciudad, tenga un lugar donde hospedarse. Pero no era cualquier lugar, era una habitación especial en su casa que tenía una mesa, una cama, una silla y una lámpara. Un lugar donde quedarse. Un espacio para hacerle al hombre de Dios. Un espacio en tu casa para que el Espíritu Santo esté. Cada vez que nosotros hacemos espacio y dejamos que el Espíritu Santo lo llene, milagros ocurren. Cuando tú construyes para otros, Dios se encarga de construir para ti lo que ni siquiera te atreves a pedir. Aquí, cuando nosotros estudiamos sobre este pasaje, Eliseo representa la presencia de Dios, la misma presencia del Espíritu Santo. Y la mujer sunamita nos representa a nosotros. Durante mucho tiempo nosotros hemos asistido a la iglesia, hemos hecho reuniones, hemos hecho momentos de oración, donde le pedimos al Espíritu Santo que venga, que nos visite, que se quede con nosotros. Pero es muy distinto cuando nosotros construimos un altar, construimos una habitación, construimos un espacio en nuestra vida, en nuestra casa, para tener comunión con Dios. Me sorprende mucho leer en el verso 8 que esta mujer insistía para que Eliseo fuera a comer a su casa. Y después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Y es que nosotros debemos pedirle a Dios, no solamente que venga de visita, sino que permanezca en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Construyamos día a día una relación con Dios. Hagamos que el Espíritu Santo se sienta feliz de estar en nuestras vidas. Hay una canción hermosa que he colocado en mi playlist que se llama La Sunamita, es de Monte Santo. Y precisamente ellos cantan de este pasaje que acabamos de leer. Y le dicen, no quiero que te vayas, quiero que te quedes. Porque cada vez que nosotros le pedimos al Espíritu Santo que Él se quede en nuestras casas, que Él se quede en nuestras vidas, suceden cosas increíbles. Eliseo le promete lo que ni siquiera se atrevía ella a soñar, un hijo. Ella no lo cree. A veces tenemos tanto dolor acumulado, es tan profundo que preferimos sobrevivir sin promesas. Ella le dice, no me des falsas esperanzas. Pero Dios no se limita a nuestras reservas emocionales. Él da vida incluso en lugares que nosotros hemos cerrado con candado. La mujer no tenía una necesidad urgente, pero preparó un cuarto para el Espíritu Santo, un cuarto para la presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿tú has hecho espacio en tu rutina, en tu presupuesto, en tu hogar para que Dios habite? Cuando tú haces lo correcto, por razones desinteresadas, Dios activa su favor sobre tu casa. Y el día de hoy le hablo a personas muy amadas por Dios, que han hecho un espacio en su agenda, que ya van 173 días orando, buscando de Dios. Mira esta pregunta hermosa que Eliseo le hace a la mujer de Sunem. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Tú te has puesto a imaginar que estás en oración y que Dios te pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué quieres que te ayude? Y si hay por aquí alguna mujer que viene orando por mucho tiempo por quedar embarazada, aprópiese de esta promesa. Verso 16,
El año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. Oremos. Dios, enséñanos a cavar zanjas cuando todo esté seco, a llenar vasijas vacías con lo poco que tenemos y a preparar habitaciones para ti, aun cuando no veamos necesidad. Danos una fe que actúe en silencio, que se mueva con obediencia y que espere aun cuando todo parezca imposible. Hoy te entregamos nuestra escasez, nuestro dolor y nuestra espera, y te pedimos que hagas lo que solo tú puedes hacer. Sorpréndenos, Dios, con tu fidelidad. Hoy hacemos espacio para ti, Dios. Espíritu Santo, mi corazón es tu habitación. Aquí tienes tu vida. Aquí tienes un lugar donde voy a adorarte, donde voy a orar. No por lo que me puedas dar, sino por quién eres. Porque me encanta estar en tu presencia, Dios. Como en algún momento te lo dije, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Y solo quiero estar contigo, Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 14, verso 8. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado, estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: «Levántate». Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: «Estos hombres son dioses en forma humana». Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes, por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente, mientras gritaban: «Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Luego, unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé llegaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia, con oración y ayuno. Encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Atalía. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Aquí en Hechos 14, en los versos del 8 al 18, vemos que en Listra, Pablo
Ve a un hombre cojo de nacimiento, lo observa fijamente y percibe que tiene fe para ser sanado. Con una palabra lo levanta y el hombre salta como si siempre hubiera caminado. El milagro es tan impactante que los habitantes, profundamente influenciados por esa mitología grecorromana, interpretan que Pablo y Bernabé son dioses encarnados. Se alucinan que son Hermes y Zeus. Y aquí vemos un contraste potente. El poder de Dios puede ser malinterpretado si no existe una mente renovada. El pueblo ve el milagro, pero no entiende el mensaje. Era un corazón impactado, una mente no instruida, obviamente tierra fértil para la idolatría. Pablo y Bernabé rasgan sus vestiduras horrorizados, nos dice la Biblia, ante la reacción de la multitud, porque ellos no buscaban fama, ellos buscaban que la gente conozca a Dios. El mundo, el día de hoy, busca ídolos humanos. Ellos insisten en redirigir la atención al único Dios, al Dios vivo, al Creador del cielo y de la tierra. Si nosotros no estamos apuntando a Cristo, entonces estamos alimentando nuestro ego, aunque lo hagamos en el nombre de Cristo. Así que quiero darte un pequeño consejo. Cuando Dios te use públicamente, porque lo va a hacer, siempre responde con humildad y también con dirección. Nunca eres tú. No soy yo, es Él. A Dios sea la gloria. Y te puede decir, no, pero tú oraste y el milagro ha sucedido. Ah, qué bueno es Dios. Recuerda, nunca te autoasignes algo que le pertenece a Dios. La gloria a Dios nunca se le roba. Salmos 140. Oh Señor, rescátame de los malvados, protégeme de los que son violentos, de quienes traman el mal en el corazón y causan problemas todo el día. Su lengua pica como una serpiente, veneno de víbora gotea de sus labios. Oh Señor, líbrame de la mano de los perversos, protégeme de los violentos, porque traman un complot en mi contra. Los orgullosos tendieron una trampa para atraparme, extendieron una red, colocaron trampas a lo largo del camino. Le dije al Señor, tú eres mi Dios. Escucha, oh Señor, mis súplicas por misericordia. Oh Señor soberano, tú eres el poderoso que me rescató. Tú me protegiste en el día de la batalla. Señor, no permitas que los malvados se salgan con la suya. No dejes que prosperen sus maquinaciones malignas, porque se volverán orgullosos. Que mis enemigos sean destruidos por el mismo mal que han planeado contra mí. Que les caigan carbones encendidos sobre la cabeza, que sean arrojados al fuego, o a pozos llenos de agua donde no hay escapatoria. No dejes que los mentirosos prosperen en nuestra tierra. Haz que les caigan grandes calamidades a los violentos, pero a los que ellos persiguen, yo sé que el Señor los ayudará y hará justicia a los pobres. Sin duda, los rectos alaban tu nombre. Los justos vivirán en tu presencia. Este salmo abre con David, y lo primero que dice es, oh Señor, rescátame de los malvados, protégeme de los que son violentos. Y este no es un reclamo superficial, es un clamor desde una posición de vulnerabilidad total. David no disfraza su miedo, lo transforma en oración. Este es un salmo de petición ferviente, pero también de una confianza total en Dios. Históricamente, este salmo se sitúa posiblemente en un contexto de persecución de David, puede ser por parte de Saúl o de sus enemigos los filisteos. Sin embargo, va más allá de una amenaza militar. Aquí se denuncian las maquinaciones del mal, el uso de palabras como armas y de una violencia encubierta. El enemigo no siempre ataca con espadas. A veces lo hace con susurros venenosos que buscan robarte el enfoque y también te roban la paz y tratan de desviarte de tu propósito. David describe cómo los malvados afilan su lengua como serpientes, así viperinos, y traman trampas en secreto. Este es un recordatorio de que no todo ataque es visible. A veces las guerras más intensas ocurren en lo oculto,
en conversaciones, en juicios, en manipulaciones, en palabras que van matando lentamente. El verso 6 nos dice: le dije al Señor, tú eres mi Dios, escucha, oh Señor, mis súplicas por misericordia. Aquí vemos un principio poderoso. La batalla cambia cuando nosotros aprendemos a proclamar quién es nuestro Dios. David no solo le ora a Dios, él declara que es su Dios, mi Dios. Hay una relación íntima, una alianza viva. No es cualquier Dios, es mi Dios. Le dije al Señor, tú eres mi Dios. Dios no solo nos libra del fuego, a veces camina con nosotros en medio de él para mostrarnos que su presencia es mejor que la ausencia de nuestros problemas. Es en medio del caos donde David afirma: Dios, tú eres soberano, tú eres el poderoso que me rescató, en el verso 7. Y le dice a Dios: tú me protegiste en el día de la batalla. Por si alguien tenía dudas, que cuando estamos en medio de la batalla, nuestra protección es Dios. Dios es como nuestro casco, nuestro escudo en medio del campo de la batalla. En tiempos donde los dardos vienen disfrazados de rumores, de ansiedad, de traición, de crítica, Dios protege nuestra mente. Así que ora intencionalmente para que Dios proteja tus pensamientos. La fe es creer quién es tu Dios antes de saber cómo Él resolverá la situación. Y por último, David, en los versos del 9 al 11, no pide venganza, él pide justicia. En un tiempo donde el mal parece triunfar fácilmente, él ora a Dios y le dice: que mis enemigos sean destruidos por el mismo mal que han planeado contra mí. Y aquí hay algo que nosotros tenemos que saber. El juicio de Dios no siempre es inmediato, pero siempre es justo. El que cava hoy un hoyo de destrucción para otro, pronto puede caer en ese mismo hoyo que cavó. Debes saber que Dios no nos ha llamado a reaccionar con venganza, sino a confiar en que su justicia es perfecta, aunque no sea inmediata. El Salmo cierra con una esperanza firme, versos 12 y 13. Pero a los que ellos persiguen, yo sé que el Señor los ayudará y hará justicia a los pobres. Sin duda, los rectos alaban tu nombre, los justos vivirán en tu presencia. David no termina el Salmo con ansiedad, sino con adoración. Lo que comenzó como una súplica, termina como una certeza. Eso es algo que nos pasa a nosotros constantemente. Comenzamos nuestro tiempo con Dios, nuestro devocional, a escuchar este podcast, y de pronto estamos atribulados, tenemos muchos problemas, tenemos una serie de peticiones en la mente, pero mientras vamos adentrándonos en la palabra de Dios, algo comienza a suceder y esas súplicas se convierten en convicciones y sabemos que Dios nos va a responder de alguna o de otra manera. Aquí hay una lección vital. La oración no siempre va a cambiar las circunstancias de inmediato, pero siempre va a transformar al que ora. La oración no cambia lo que Dios ya decidió, cambia tu corazón para que puedas soportarlo mientras llega. David reconoce que su refugio no está en la huida, ni tampoco en la venganza, ni siquiera en el resultado, sino en la misma presencia de Dios. Y esa presencia no es una idea, es una habitación donde habita la integridad y se refugia la justicia. Ora conmigo hoy y dile: Dios, en medio de las palabras que hieren, los ataques ocultos, esas trampas invisibles, yo también creo y declaro que tú eres mi Dios. Cúbreme la cabeza en el día de la batalla. Protege mi vida. Protégeme del mal que no puedo ver. Y dame sabiduría para permanecer en integridad en medio de las pruebas. Yo confío, Dios, que tú nos harás justicia, que tu presencia será nuestro refugio más seguro y que nosotros podemos estar en paz porque estamos contigo. Y así llegamos a nuestros 173K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Stephanie Nieto desde Bogotá, Colombia.
quiero contarles hoy mi testimonio. Sufrí ataque espiritual, brujería por parte de mi suegra. Eso afectó mi salud física y emocionalmente, lo cual, gracias al podcast de Wendy 365, que lo vengo escuchando desde el 11 de noviembre del 2024, hizo posible que las cosas fueran más fáciles. Y este año 2026 pensaba y creía que ya eso estaba olvidado y perdonado y que ya no había nada en mí. Pero después de que voy a una reunión familiar de mi esposo y me entero de que ellos también habían sufrido ataques de brujería por parte de mi suegra, fue muy duro para mí enterarme que de eso, y volví a renovar, como a abrir esa herida en mi corazón y llenarme de ansiedad, de rabia. Y ellos deciden que lo mejor es que vayamos al pueblo donde la mamá vivía para enfrentarla. Cuando vamos, yo decido hacer ayuno y empezar a decirle a Dios: Señor, dame fuerza, Señor, dame la herramienta, el arma para poder batallar esta pelea. Y Dios lo único que me da es silencio, calma, silencio. Cuando venía me hacía la pregunta: ¿por qué no pude hablar? ¿Por qué no pude decir? Días después comprendí que con la rabia que yo tenía en ese momento no hubiera dicho nada bueno, así que Dios por eso me tapó la boca. Pero después pude ver y me oré tanto y le pedí a Dios que Dios me dejó ver que mi suegra había sufrido mucho, que había tenido mucho dolor y que eso la había llevado a tomar esas decisiones. Eso no justifica lo que hizo, pero pude entender que hubo un corazón herido y solo toma decisiones equívocas. Pero más allá de eso, también Dios hizo algo hermoso, que fue moldear mi corazón como un alfarero, quitar toda esa angustia, quitar toda esa rabia, quitar todo ese dolor y borrarlo por completo. Y desde ahí pude ser transformada para poder llamarla. Hablé con ella, le pedí perdón, le dije que la perdonaba, que no se sintiera mal, que yo ya no sentía nada, que ya no me interesaba lo que había pasado y que íbamos a empezar de cero, que recordara que no estaba sola, que Dios estaba ahí y que yo sabía que ella estaba sufriendo mucho, que había tenido mucho dolor, que estaba cargando con una maleta muy pesada y que sola no podía, que la soltara y que le entregara todo ese dolor y todo ese sufrimiento a Dios, que Él era el único que podía transformar, cambiar, perdonar, pero más que allá de eso, sanar, y que podía llenar su corazón de mucho amor genuino del que tanto había buscado y querido. Y ella lo que me dice es: no sé cómo sabes lo que estoy viviendo. Yo sentí que Dios había hecho la obra y que ya la había podido perdonar, que eso, sé que para el ser humano no es fácil perdonar, sé que muchos también quieren perdonar pero no saben cómo, que tienen heridas muy profundas y dolor muy fuerte en su corazón, porque hay cosas que no son fáciles, como la traición, la violación, el abandono, el maltrato, la infidelidad. Pero más allá de eso, recuerden que no están solos, Dios está ahí y Dios siempre está presente para los quebrantados de corazón. Así que mi consejo hoy es: oren, Dios hará la obra, transformará, pero también les digo, pues, perdonen. Es lo más maravilloso, soltar eso, esa carga es maravilloso. Te quitas un peso que no tiene causa alguna para cargar. Ese es el consejo que les doy hoy. Gracias, Wendy, por abrirme las puertas de 365, y a todos los íntimos, bendiciones. Stephanie, qué poderoso tu testimonio y qué madurez mostraste. Muchas personas oran para que Dios cambie a las personas que la siguieron, pero pocas son las que permiten que Dios primero transforme su propio corazón. A mí me emociona cómo el Señor respondió a tu ayuno. Tú pedías una espada para pelear, pero Él te entregó silencio. Tú buscabas una confrontación, pero Él te llevó a una restauración. Porque Dios hace las cosas de una manera que a veces nosotros no entendemos, pero todo es parte de su plan. Porque Dios sabía que la verdadera victoria no estaba en ganar la discusión, sino en sanar una herida. Gracias por recordarnos que el perdón
nunca significa justificar el daño recibido, sino decidir que el dolor ya no va a tener la última palabra en nuestras vidas. Yo estoy segura de que muchas personas que hoy escuchan ese testimonio necesitan escuchar exactamente eso, que sí es posible sanar cuando Dios toma del barro roto de nuestro corazón y vuelve a formarlo con sus manos. Nosotros estamos cubiertos. La protección de Dios está con nosotros. Quiero regalarte el Salmo 147, verso 3, que dice: Él sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas. Y ahora quiero dar gracias a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a la empresa Oakland Construction Services. Bendiciones para Esmeralda Ramírez, para Tairín Hernández. Y desde el canal de YouTube, muchas gracias para Claudia Blair y Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles el Salmo 62, versos del 5 al 8, que dice: Dios, el único y verdadero, esperaré lo que Él diga. Todo lo que necesito viene de Él. ¿Por qué no? Él es la roca firme que está bajo mis pies. Es un respiro para mi alma, un castillo inexpugnable. Estoy asegurado de por vida. Mi ayuda y mi gloria están en Dios. Fuerte como el granito, mi puerto seguro. Así que confíen plenamente en Él. Arriesguen su vida por Él. Dios es un lugar seguro. Y eso es lo que es nuestro Dios para nosotros. El lugar de nuestra seguridad, nuestro refugio, nuestra roca firme. Él pelea por nosotros. Quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Y muchas gracias a todos los íntimos por acompañarme hasta aquí, hasta el final de la carrera. Gracias por compartir los podcasts en sus historias, por enviarlos en sus grupos de WhatsApp. Todo suma. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día lleno de alegría, porque esa es nuestra mejor medicina. Bendiciones. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.